Parque de La Paz. Ya sé que me vas a corregir, ya sé que tiene otro nombre, pero coloquialmente se lo conoce como el Parque de La Paz. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Cómo se llama el Parque de La Paz? Quedó, creo que en el consciente colectivo o en la memoria colectiva. Porque está en La Paz. Claro, porque esa calle es del general Páez, Upalio Páez, de la Revolución Liberal. Eso recién para la regeneración del parque se vino a identificar como el Parque Licenciado, el Paseo Cultural Licenciado Diego Minuche Garrido. ¿Y ¿quién fue Diego Minuche Garrido? ¿Quién fue? Yo estudié en la escuela Licenciado Diego Minuche Garrido. Mira, tú entonces sabes quién es el licenciado. Debería saberlo. No lo sabes. Sí lo sé. Cuéntame, ¿quién fue Diego Minuche? La escuela Garrido. Licenciado Diego Minuche Garrido queda en la ciudad de la Velasco Ibarra. Fue el primer alcalde que fue elegido de elecciones populares. O bueno, no elección popular, sino entre concejales o entre gente que estaba en la casta en aquel tiempo, como alcalde de la ciudad de Machala. Fue elegido porque ahí tuvimos otros alcaldes que fueron como que puestos a dedo. Claro. Entonces este pana sí fue como que, yo te elijo. Hijo de la democracia. Yo te convoco. Y ¡fum! Lo pusieron a Diego Minuche. Entonces Diego Minuche fue el primer alcalde de la ciudad de Machala. También fue el primer rector de la Universidad Técnica de Machala. Diego Minuche Garrido. Si me equivoco, corrijan, porque eso se trata. Claro, de eso se trata este programa, de que ustedes nos vayan diciendo. Entonces, esta historia no me la sabía. Pero Mauricio, en el atardecer y en territorio, tiene preparada una cápsula de video para enseñarnos algo que pasa aquí en el paso... ¿Cómo es? Cultural, cultural. En el Paseo Cultural Diego Minuche Garrido. Páselo producción al video. Muchas gracias Mauricio y Michael en el estudio. Yo soy Mauricio de Territorio y les voy a enseñar una cosa bastante curiosa aquí en el Parque de La Paz, como comúnmente se lo reconoce. Este parque en realidad se llama Diego Minuche, pero pasa y resulta que el nombre del personaje, me lo estás enfocando pelado al personaje, el nombre del personaje está tapado de manera ornamental con unas plantas. Vamos a proceder a destaparlo. Y ahí está el nombre de don Diego Minuche. Entonces nos preguntamos, nos cuestionamos desde acá de qué pasó ayer en el territorio, perdón, casi me caigo, por qué el nombre del personaje que bautiza, que pone nombre a este parque está tapado. Queremos respuestas. Primero agradecerle a Mauricio que está en territorio por estas tremendas notas. Gracias. Es un periodista. Excelente, buen trabajo. A carta cabal. Entonces, ¿sí viste cómo se metió en el matorral y abrió el matorral para que la gente vea el nombre de don Diego Minuche? Entonces tenemos ahí ese problema que yo siento que sí es una falta de respeto. ¿Cómo le vas a poner una planta que tape el nombre del personaje que le da nombre a la plaza? Lastimosamente nuestra realidad, hermano. De hecho que si desde las autoridades les dan el descuido a estos... Más que descuido es que me importismo. Claro, la falta de trabajar en puntos tan sencillos, brother. Claro. Porque, y ahí nos damos cuenta... Señaño rosa esa movida. Ajá. No, o sea, hay que respetar a las plantitas, pero también hay que respetar a la historia. Claro. Y verás, a ver, el parque Licenciado Diego Minuche queda diagonal al municipio, hermano. Eso quiere decir que ni los propios trabajadores del municipio bajan a dar un chequeo a ver cómo está la situación. Es más, desde acá exhortamos a las autoridades pertinentes, empresas de aseo, municipio como tal, vayan, dense una vueltita y vean esta cosa inverosímil que está pasando en el Parque Diego Minuche Garrido. Claro, un poquito de atención nomás y simplemente aquello, porque las áreas de recreación o áreas verdes que son descuidadas se transforman en puntos de crimen, de consumos. Ahora, y nos demás. meterán presos si vamos como colectivo ¿Qué pasó ayer? Enterprise S.A. a limpiar esa partecita del no parque. nos meten presos, pero sí nos prohíben tocar porque forma parte de... O sea, es público en sí, o sea, nosotros podríamos hacerlo, pero nos dicen, no pueden hacerlo porque nosotros estamos cuidando y deben hacer un oficio, deben hacer una petición. Todo burocracia. No está mal. O sea, no está mal que el panita nos pide aquello y demás y se haga ese Hagamos el trámite a la final, ¿sí o no? Y dejamos ahí, los que nos quieren acompañar, pues vamos. Domingo, mediodía, a limpiar el parque. Primero tenemos que mandar el oficio. No, pero domingo, no sé cuál domingo.
Ah, Ahí, sí. cualquier domingo. Una vez que ya nos digan, sí, ya, coge tu machete, anda, roza esa nota, yo sí voy a rozar así, a tirar el machete ahí. Para reivindicar la historia y que al primer alcalde de la ciudad de Machala se le reconozca. Claro, claro. Y los invito a todos ustedes que están escuchando y viendo esta movida, dejemos de decirle Parque de la Paz. Comencemos a decirle Parque Diego Minucci. Licenciado Diego Minucci Garrido. No le digas licenciado. Diles, vamos a donde Diego Minucci. Diego Minucci. Al parque de Diego Minucci. O si no, antes era conocido ahí como... O al parque de Diego. El parque de Diego. O al parque de Minucci. Era conocido Porque como... puede haber una confusión con Mario Minucci, pero hagámoslo así como el parque. Vamos al parque de Diego. El parque del pan de yuca. El parque del pan de yuca. El parque de yogur con pan de yuca. Te sentabas ahí a deleitar. Ahora ya no están los panes, ya no están. No, sí están, ya llegaron. A otra marca. Ya llegaron. Siempre sí. cambian, siempre Lo cambian. que sí es que yo siempre iba a ese parque y siempre le he dicho Parque de la Paz, pido disculpas. De aquí en adelante ese parque se llama Parque de Diego. Iba porque había ahí el curso de guitarra, entonces yo iba casi siempre. Pero en su tiempo, o sea, sí se llamó en realidad el Parque de la Paz, Parque de la Paz, por el general. Se puso el busto. Hasta que se hizo la urbanización, la regeneración, y se puso Parque Licenciado Diego Minucci, y ahí fue que se puso el busto de Diego Minucci. El primer alcalde de Machala necesita su respeto también. Claro. Bueno, de ahí... Habríamos que ver qué hizo también don Diego Minucci. Me imagino que fue representativo, porque como te digo, yo tengo en mi poco conocimiento, o tal vez nada, que él fue el primer rector de la Universidad Técnica de Machala.